segunda de Pedro 1:4. Continuamos hablando de la justificación. Estamos estudiando soteriología. ¿Qué es la soteriología? El estudio de nuestra salvación, del griego soteros, que significa salvación. El tema de 24 ya, conexiones de la justificación. Vamos a ver que la justificación se conecta con la fe, se conecta con la gracia, se conecta con más temas, con la santificación, se conecta con varios temas más en la Escritura, todos ellos acerca de salvación. Nuestra cita, segunda de Pedro 1:4. Dice la Escritura: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por esas promesas llegues a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cierre sus ojos y vamos a orar y vamos a reconocer que estamos en mano de nuestro precioso Dios, que todo lo que nosotros escuchemos el día de hoy, Señor, sea para verdaderamente reflejarte, que sea para verdaderamente vivir en comunión contigo, Señor. Que este y todos los temas que nosotros entendamos de doctrina abran nuestro panorama, nos hagan entender aún más nuestra preciosa, maravillosa, nuestra hermosa salvación que nos has dado, Señor. Que nos hagan enamorarnos cada día más de ti, que nos hagan querer conocerte cada día más y por consecuencia reflejarte en todo momento y en todo lugar. Muchas gracias por la bendición de tener sana doctrina, Señor, pero sobre todo te pedimos que baje a nuestro corazón y la pongamos por obra. Todo esto siempre en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Hasta ahora estamos hablando del tema de la justificación de fe. En estos últimos dos temas, este es el tercero. ¿Qué hemos entendido en la justificación por medio de la fe? Que Dios nos constituyó legalmente justos. ¿Cómo? Nos dio la justicia de Cristo. Pero Dios no solo nos otorgó el perdón de pecados, sino que también nos puso en el favor y la amistad con Dios. En esto también vimos que se distingue la justicia que tiene el ser humano con la justicia de Dios. La justicia humana puede descargar de culpa a alguien. Sí, lo podemos ver muchas veces en una justicia medianamente, vamos a llamarle, valga la redundancia, justa, porque muchas veces pueden decir, pero es que hay personas o hay situaciones donde sí ha pasado lo contrario. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que la justicia divina, a diferencia de la justicia humana puede descargar de culpa a alguien, pero en definitiva nunca le ofrecen un premio a los supuestos delincuentes. Lo mismo sucede con el perdón de pecados que nosotros los seres humanos otorgamos. Yo puedo perdonar a una persona que me hizo daño, sí. ¿Le voy a dar un premio porque lo perdoné? No hacemos así los seres humanos. ¿Y Dios qué hizo? Perdonó nuestros pecados, quitó de nosotros el pecado, nos dio su justicia y eso nos puso en un nuevo estatus legal, amigos íntimos de Dios. Entendimos que la naturaleza de la justificación es el acto constitutivo irrevocable por medio del cual la justicia de Cristo, que llenó los requisitos de la ley, nos es imputada en virtud de la sustitución pactada intertrinitariamente. Esto se lo expliqué en un cuadro largote, por si dice, ¿qué dijo el pastor? Lo que pusimos aquí hace 8 días en un cuadro sinóptico, eso es lo que acabo de decir otra vez. ¿Verdad que sí ayuda el escribir los cuadros? Porque si yo se lo vuelvo a decir así otra vez, de por sí lo vimos la semana pasada y no lo entendemos, menos sin los cuadritos esto. Con Dios, el Hijo pródigo encuentra no solo perdón, sino también el corazón amoroso y la agradable casa de su Padre. La primera relación de la justificación que encontramos es relación de la justificación, eso es la J mayúscula, con la santificación. La justificación también se relaciona con la santificación.
Nosotros hemos sido perdonados, somos como el hijo pródigo. Con Dios hemos encontrado perdón, pero también hemos encontrado un corazón amoroso de nuestro Padre y hemos encontrado su casa lista. Pero la restauración al favor de Dios, el estar en su casa, es algo más que solamente un vestido nuevo y un banquete de bienvenida. Los que hemos leído Lucas 16, la parábola del hijo pródigo, saben de qué les hablo. Los hijos de Dios también estamos llamados a comportarnos como lo que decimos ser, que somos hijos de Dios, llevando una conducta que refleje que pertenecemos a esta familia. Segunda de Pedro 1:4, lo acabamos de leer, dice que somos participantes de la naturaleza divina. Antes podíamos participar de esa naturaleza, no podíamos tener una relación con Dios porque el pecado nos estorbaba. Legalmente el pecado fue quitado y ahora podemos estar en esa relación con Dios. Otra cita, primera de Juan 3:1-3. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Ya lo tenemos, estaba nada más 2 páginas adelante. Dice la Biblia: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué nos decimos ser? Hijos de Dios. ¿A qué nueva relación nos restauró la justificación? A una relación de amistad y de hijos. Y de hecho lo vamos a ver más adelante en la adopción filial o adopción como hijos. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no conoce a Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora que tenemos una nueva relación, que el pecado ya no nos estorba, legalmente podemos estar con Dios, ya podemos reflejarlo porque ya lo vemos tal cual es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, ¿qué esperanza? De que somos sus hijos por la justificación, se purifica a sí mismo, así como que dice, como Dios es puro. Esto no lo pudo hacer la justificación, porque la justicia de Cristo nos es atribuida, no infundida. La justicia es atribuida, que es totalmente diferente de infundida. Y para que entienda este punto, infundida, ¿qué significa esto? La justicia de Cristo nos es atribuida, no nos es infundida, no nos es penetrada, no nos es dada en lo interior, no ha cambiado nuestro ser. ¿Ha escuchado de las nuevas leyes que se están dando acerca de la ideología de género? ¿Sí las ha escuchado? Hay ciertas personas y ciertos lugares donde las leyes los están comploteando el plan de Dios y te dicen que tú puedes ser un hombre y que tienes, o eres un niño atrapado en el cuerpo, una niña atrapado en el cuerpo de un hombre, una mujer atrapado en el cuerpo de un hombre. Si esto llega a ser legal, para nosotros esto sería atribuido. Yo podría decir, soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. ¿Lo soy? No, porque no fue ¿qué? Infundida. Si la ley se pudiera infundir, cada vez que se dijera una ley, ahora la ley permite que los burros vuelen, a los burros les saldrían alas, pero como la ley solamente es atribuida, la ley puede decir, está permitido que los burros vuelen de ahora en adelante, ¿les van a salir alas por eso? No, porque la ley nos es atribuida. La justicia de Cristo nos ha sido atribuida, no infundida. Legalmente somos justos delante de Dios en la justificación, pero nada más. Sin embargo, la justificación abre el camino a la santificación.
Pues Dios justifica a los que tienen fe en Jesucristo y que estamos unidos a Él. Nosotros al tener fe en Cristo somos justificados y pasamos a ser miembros de su cuerpo. Cristo es la cabeza, o pámpanos y Cristo es la vid, o piedras vivas del templo de Dios. Recordemos que no podíamos acercarnos a Dios porque legalmente estábamos en oposición, éramos sus enemigos, pero la justificación, al ser justificados, nuestra posición cambió. Ahora no solo podemos acercarnos a Él, ahora podemos, dice 1 Corintios 6:17, vaya ahí, ser uno con Él. 1 Corintios 6:17. La justificación abre el camino a la santificación. 1 Corintios 6:17. Quiero que entienda esto bien. Son parecidos, pero no son iguales. La justificación es yo en Cristo. La santificación es Cristo en mí. Es igual, pero no es lo mismo. Es parecido, pero no es igual. Son dos conceptos que vienen en nuestra salvación, en nuestros estudios soteriológicos, pero que sí están bien diferenciados en la Escritura. Dice la Biblia en 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con Él. Pero ¿cómo me puedo unir al Señor si estoy en pecado y no me puedo acercar a Él? Justificación. La justificación ya quitó eso, ahora me puedo acercar. Si estamos entendiendo, me regreso, no hay ningún problema. Escriba, la justificación no acaba en el aspecto legal al declararnos libres de culpa. Repito, la justificación no acaba en el aspecto legal declarándonos libre de culpa, sino que abre el camino a la santificación. Sino que abre el camino a la santificación. La justificación no acaba en el aspecto legal al declararnos libre de culpa, sino que abre el camino a la santificación. ¿Se acuerda que vimos las 7 etapas de nuestra salvación en el primer discipulado? Por eso es que nosotros ponemos al principio la justificación y después la santificación. Van ligadas, muchos le llaman la cadena de oro de la salvación, porque van eslabón con eslabón ligado. Se dan prácticamente al mismo tiempo. Se dice que son coinstantáneas, que suceden al mismo tiempo. Pero si hemos de llevar un orden lógico, cronológicamente se da al mismo tiempo. En el momento que el Señor te regenera y naces de nuevo, en ese momento te conviertes, te arrepientes, viene la fe, eres justificado, eres santificado y empiezas a caminar hasta llegar a la glorificación. Pero si ya hacemos el zoom nuevamente y nos metemos un poquito más y vemos el orden lógico de las cosas, lo primero fue la regeneración, ya lo entendimos, de ahí viene la conversión. Primero es la justificación, es Dios diciendo, quito el pecado, te acerco a mí, y prácticamente en ese instante, ¿se acuerdan que la justificación es Dios como juez? La santificación es Dios como cirujano. Quita el pecado, me acerca legalmente, y ahora sí de mi corazón quita, ahora sí de raíz, la circuncisión. ¿Se acuerdan que lo vimos? Esto lo vamos a ver más a fondo después. La justificación también tiene relación con la fe. Si tiene dudas, si de repente voy muy aprisa, levante su mano y dígame más despacio, pastor, no estoy entendiendo, no hay ningún problema.
¿La justificación tiene relación con la santificación? Sí. ¿Cómo? Abre el camino para que podamos llegar a ser santos. Yo no podía ser parte del cuerpo de Cristo, yo no podía ser uno con el Señor, yo no podía ser piedra viva en el templo, yo no podía ser pámpano en la vid, porque legalmente no me podía acercar a Dios. La justificación abrió el camino, me puedo acercar a Dios y ahora puedo ser todo eso. Ya después vamos a ver bien lo que es la santificación. La justificación también tiene relación con la fe. Es muy conocida por nosotros la cita de Efesios 2:8. No vaya, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, ¿qué más? ¿Por medio de qué? Y eso no es de ustedes, pues es don de Dios. Aquí sí quiero que ponga mucha atención. Voy a ir un poquito más despacio, porque después no quiero que diga, el pastor ya se está volviendo arminiano, porque ya les enseñé arminianismo, y van a decir, ahora el pastor se me está volviendo arminiano, porque la fe es un acto que el ser humano hace, pero no es una obra. Ahorita se lo explico. Efesios 2:8 dice, se lo repito, porque por gracia eres salvo, por medio de la fe, y no es de ustedes, es un don de Dios. Esta cita expone con precisión la doctrina de la justificación. Nos dice que somos salvos de gracia mediante la fe. En otras palabras, la justificación, que es un sinónimo en concepto de la salvación, es un favor de parte de Dios. La salvación, ¿hiciste algo para ganártela? No, Dios te la regaló. La justificación, ¿hiciste algo para ganártela? No, Dios te la regaló. ¿Cómo te ganaste o cómo te apropiaste de la salvación o la justificación? Por medio de la fe. Vamos bien. Es bueno recalcar una vez más que la fe por sí misma no nos salva. Eso es fideísmo. La que nos salva es la gracia de Dios por medio de la fe. De la misma manera que una cuchara no nos alimenta, o sí nos alimenta la cuchara, sino lo que viene ¿qué? En la cuchara. Tomas el alimento y te lo comes. Si tú te metes la cuchara vacía a la boca y la masticas, ¿te va a alimentar? Nada, te vas a tirar los dientes. Bueno, si es de plástico te vas a astillar, y si es de metal te vas a tirar los dientes. Así es la fe. La fe no te salva. ¿Te salva qué? La gracia de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Si se dan cuenta, se extienden los conceptos. La fe es la mano extendida para recibir el favor no merecido de Dios. Ejercer la fe es un acto humano. La fe es un don de Dios, pero ejercer la fe es un acto que nosotros realizamos. ¿Quiénes creemos? ¿Nosotros o Dios? Nosotros. ¿Vale? No quiero que se confunda, no ponemos nada en nuestra salvación. Ahorita vamos a hacer bien la diferencia, porque podríamos decir, ya ven cómo somos arminianos disfrazados. Si dice que yo puse mi fe como un acto, eso quiere decir que yo hice algo para mi salvación. No. Ejercer esa fe que recibimos es acto del ser humano. No es Dios el que cree, somos los hombres los que creemos. Pero ese acto de creer, ese acto de ejercer la fe, es solamente un acto reflejo que Dios nos dio cuando nos regeneró. ¿Se acuerda que mucho antes en esto, primero Dios nos regeneró? Nosotros lo vemos en el tiempo como la conversión. Dios infunde vida en nosotros en la regeneración, y es como fichas de dominó. Pues, ¿ha visto cómo ponen las fichas de dominó uno tras otra? Empieza a caer la primera y cae la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Llega el momento en que la ficha de la fe es activada por la regeneración y únicamente es un acto reflejo. Dios lo inició y yo, como un acto reflejo, puse esa fe que Dios me dio en Cristo. Por ser semejante a una mano vacía, la fe es un acto, pero no es una obra. Por eso no tenemos mérito o logro alguno por creer, porque no hicimos ningún esfuerzo, ni logramos nada de nuestra parte para ser justificados. Por eso es que el Nuevo Testamento establece la misma distinción entre gracia y obras que entre fe y obras. Vamos a 4 citas para que lo termine de entender. Romanos 1:17. La gracia es diferente o se contrapone a las obras. La fe es diferente o se contrapone también
a las obras. Por lo tanto, la gracia podríamos decir que es igual a la fe. De hecho, este es un don de gracia. La fe también es un don de gracia. Romanos 1:17, permítame, de que llego ahí. La Biblia nos dice que es gracia o es obras. No se pueden las dos. Pero la Biblia también nos dice que es fe o es obras. No se pueden las dos. Por eso es que nosotros decimos que la fe es un acto, no una obra, que son dos cosas muy distintas. Un acto reflejo es algo muy distinto a una obra. Romanos 1:17. Dios mío, yo sigo buscándola. Dice la Biblia: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿cómo dice? Por fe y para fe. Como está escrito, el justo, ¿por qué vivirá? Por la fe, no por las obras. El justo no vive por las obras, el justo vive por la fe. Romanos 3:22. Romanos 3:22 nos dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y de ahí salta el versículo 28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. ¿Sin qué? Sin obras de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Dios, de la ley de Moisés, de cualquier ley que usted quiera ponerle ahí. Ninguna ley te justifica. Tú no puedes ser salvo siguiendo las leyes de Moisés, mucho menos siguiendo la ley de este país. Entonces vemos que la fe es distinta de las obras. Hay otra cita más, Romanos 4:16. Romanos 4:16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Vemos que el apóstol Pablo equipara la fe a la gracia en este instante. No que sean lo mismo, sino que lo equipara. Dice, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Hasta ahí nada más. Y una última cita, Gálatas 5:4. Gálatas 5:4. Ya nada más son dos temas más, uno o dos temas más, así un poquito más pesaditos, porque sí, la justificación, lo admito, es de los temas más pesaditos en cuanto a soteriología, sobre todo porque no estamos relacionados con estos conceptos. Ya cuando entremos en santificación, en perseverancia, ya es algo más tranquilo, más digerible. Por el momento, damos gracias a Dios, puede estar masticando otra vez las predicaciones en internet. Gálatas 5:4 nos dice el apóstol Pablo: de Cristo se desligan los que por la ley se justifican. La ley es igual a obras. De la gracia has caído. Si tú te justificas por obras, no tienes gracia, no es en fe. En términos técnicos, podemos decir que la fe es la causa instrumental subjetiva de la justificación. ¿Qué le estoy diciendo esto? No que la fe produce justificación, sino de que es el medio por el cual nos apropiamos la justicia de Cristo. Escriba, por favor. La fe no produce la justificación. La fe se apropia de ella. Por eso es que la fe es un acto y no una obra. Es que con mi fe yo produje mi justificación. No, la justificación fue Cristo en la cruz, en su vida perfecta, en todos los actos redentivos. La fe no produce la justificación. La fe se apropia de ella. Y esto es más o menos
los que la N.T. Wright y la Nueva Perspectiva Paulina están enseñando, que tu fe produce tu justificación. Y ahorita le vamos a entrar un poquito, no mucho, porque la verdad es un tema de si usted un día ve esto en internet, NPP, Nueva Perspectiva Paulina, aguas, mucho cuidado. Es el expositor, el mayor expositor de esta, es Nelson, quién sabe qué, Wright, algo así. N.T. Wright se llama, no sé si lo han escuchado. Está tremenda sus enseñanzas, por ahí del 2002 para acá, trae un rollo de que no hemos entendido bien el apóstol Pablo, la justificación es subjetiva, el apóstol Pablo lo que en realidad les quiso decir fue, y entonces tengamos cuidado con este tipo de cosas, porque hablan más o menos esto, de que tu fe es la que produce la justificación. Entonces Cristo se encargó de bajar la justicia disponible para todos, tú nada más ten fe y la justificación está al alcance de todos, y eso contradice, eso es un universalismo y un pelagianismo disfrazado cañón. Aquí el problema es que N.T. Wright es un erudito en contra del ateísmo. Tiene libros y debates contra ateos famosos, entonces muchos lo tienen como, no, este cuate sí sabe, es pesado. Lo malo es que introduce ese tipo de herejías y mucha gente se va de filo y lo sigue sin masticar lo que oraba ahorita, sin ser como los de Berea y decir, bueno, eso que dice en contra del ateísmo está bien, pero lo que me dice de la justificación, gracias, hasta ahí, paso. Eso nos lleva a los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos de la justificación por fe sola? O la sola fide. Todo esto nos lleva directamente a escudriñar acerca de los fundamentos de la justificación por fe. La palabra de Dios nos ofrece suficientes elementos de juicio para comprender esto. Primero, en cuanto a la justificación, no se basa en ningún mérito humano. ¿Por qué? Porque nuestra justicia es impura e imperfecta. Segundo, siempre es producto del favor divino. Tercero, su cimiento es la justicia perfecta de Cristo. Esta justicia es otorgada al creyente arrepentido. Somos, ahorita lo explicamos, no se preocupe. La fe, siguiente, la fe es el único acto humano que no es una obra, que no es obra. ¿Qué es la fe? Es inspiración y don divino. Todos estos son los fundamentos de la justificación por fe sola. La fe, inciso E, la fe solo recibe la justicia de Cristo. ¿Cómo? Poniendo
toda su confianza en la persona y obra redentora y por último, inciso F, la fe va acompañada de arrepentimiento y amor. Pero estos, ¿cuáles estos? El arrepentimiento y el amor no son lo que nos justifica, son su fruto. Puede copiar o puede tomarle una foto. Más fácil, ¿verdad? No, cópielo para que... cópielo porque es exactamente, es pedagógico. Hablamos acerca de la relación que tiene la fe, la justificación con la fe. Ya entendimos que la fe es un acto, pero no es una obra, es una inspiración, solamente es un acto reflejo, como ficha de dominó cayendo, que se inició en la regeneración. De hecho, si lo quiere ver más todavía, fichas más atrás, se inició en la predestinación, cuando Dios nos conoció en la eternidad. Ahí empezaron a caer las fichas, y esas en la eternidad, y las fichas que empezaron a caer en el tiempo fue cuando nos regeneró. En ese momento nosotros nos convertimos, bueno, Dios nos convirtió. En ese momento nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en la obra de Cristo. Las fichas fueron cayendo una por otra. Esto nos lleva a los fundamentos de la justificación. Nosotros somos justificados únicamente por medio de la fe. El primer fundamento, en cuanto a la justificación, sabemos que no se funda en ningún mérito o ninguna obra del ser humano. No es nada que hayamos hecho nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra justicia es impura y es imperfecta. Por más que hubiéramos portado bien, no alcanzaba. Segundo, y viene desprendido del primero, siempre la justificación es producto del puro favor divino, porque Dios quiso, justificó y nada más. Tercero, su cimiento, el cimiento de la justicia, de la justificación, es la perfecta justicia de Cristo. Esa justicia se le da al creyente arrepentido. Cuarto, estos tres primeros son con respecto a la justicia. El A, B y C son con respecto a la justicia. El D, F son con respecto a la fe. El cuarto, con respecto a la fe, el cimiento de la fe es que es el único acto que no es una obra en el ser humano. Es decir, no ponemos nada de nosotros, porque esa fe que pusimos en Cristo, primero es don de Dios y segundo es inspiración, estoy acá arriba, de Dios en nosotros para poner la fe en Él. Inciso E, la fe únicamente se limita a recibir la justicia de Cristo. ¿Cómo? Poniendo toda nuestra confianza en la persona y en la obra redentora. Y eso ya lo vimos, el objeto de nuestra fe. Y por último, es cierto que la fe salvífica debe de ir acompañada de arrepentimiento y amor. ¿Se acuerda que lo vimos? La fe tiene una hermana gemela. ¿Quién es? Arrepentimiento. Y tiene fruto. ¿Cuál es? El amor. Porque no puedo ser yo, como decía, se me fue el nombre de esta doctrina que dice que no importa que te arrepientas por miedo, pero arrepiéntete, aunque no tengas amor por Cristo, pero con tal de que no vayas al infierno, tú arrepiéntete. Es atrición, se me estaba yendo el nombre, la atrición. ¿Se acuerda que le dije? La atrición es una doctrina que dice, tú tenle miedo al Señor y arrepiéntete, no importa que no lo ames. No, la fe debe de ir acompañada de arrepentimiento y de amor.
Ojo, ¿el arrepentimiento y el amor nos justifican? No, nos justificó la justicia de Cristo. Este arrepentimiento y amor son fruto de aquellos que somos justificados. ¿Puede una persona decir que es justificada y no amar a Dios? No. ¿Puede decir una persona que es justificada y vivir como le dé la gana? No. La justicia, la justificación por fe va acompañada de arrepentimiento y amor, pero son su consecuencia, no su causa. Hay algunas objeciones para la justificación contra la fe sola. Prácticamente todas las objeciones que hay en contra de la justificación se resumen en la siguiente frase: la salvación por fe, si buenas obras, te va a conducir a libertinaje y a corrupción moral. Quiero que me vea y entienda esta parte. ¿Sabe por qué el mundo católico romano no cree en la justificación por fe sola? Ellos te hablan de la justificación por obras y fe. No solamente fe, porque te dicen, ese y los arminianos y todos aquellos grupos que no creen en la justificación por fe sola te dicen, si tú nada más tienes fe en Cristo, ¿dónde van a quedar las buenas obras? Todo mundo va a hacer lo que quiera, todo mundo va a hacer un libertinaje moral y un libertinaje, y nadie va a hacer las buenas obras. Nosotros respondemos a esas objeciones que creen que por no promover buenas obras caemos en el libertinaje moral, que es cierto que la fe sola justifica, pero no justifica una fe que está sola. Dicho en otras palabras, y como lo estudiamos en clases anteriores, apunte. Esta frase me encantó, no sé de quién sea. La fe sola justifica, pero no justifica la fe. No, eso no apunte. Las buenas obras... No, es que me encantó esa frase y luego se la pongo. Las buenas obras, el buen comportamiento moral, son fruto de nuestra justificación. No es la base, el motivo, el logro de ella. Las buenas obras, el buen comportamiento, la buena moral, son fruto de nuestra justificación, no la base o el motivo de ella. Y aquí sí aplica lo de que quieres poner la carreta enfrente del burro. La carreta tirando del burro o el burro tirando de la carreta. ¿Cómo es? El burro tirando de la carreta. La carreta son las buenas obras. El burro es la justificación. Si tú echas a andar la justificación, las buenas obras se van a mover solitas. Pero hay gente que piensa que es al revés, que tú tienes que tener buenas obras para que Dios te justifique. Eso es poner la carreta adelante y el burro atrás. Entonces, y de hecho, y eso es por poner un ejemplo bonito, porque de hecho eso es herejía, es decir, ¿para qué viniste a morir, Señor, si yo con mis buenas obras le puedo echar ganas y ya me justificarías? Los grupos que más objeciones presentan contra la justificación por fe sola son los pelagianistas, semipelagianistas, arminianos, manifestados principalmente en católicos romanos y metodistas, y recientemente la llamada nueva perspectiva paulina. Le dije que íbamos a tocar nada más un poquito de ellos. Según en la nueva perspectiva paulina, la justicia de Cristo es subjetiva y puedes llegar a ella por medio de los sacramentos y las buenas obras, porque dice N.T. Wright que hemos malinterpretado al apóstol Pablo por siglos, porque eso sí, N.T. Wright incluye algo nuevo. La NPP te dice que son buenas obras más los sacramentos, igual a la justificación. Esto se puede, ¿por qué? Porque la justicia de Cristo está accesible para todos. Eso es lo que dice N.T. Wright, en pocas palabras. ¿Esto es cierto?
No, nada que ver, porque entonces basta con que yo me porte bien y me bautice y tome Santa Cena para ser justificado. Yo hago esas cosas porque soy justificado, no para ser justificado. ¿Sí entendemos la gran diferencia que hay? Porque es ese por y para, que es una palabra. Yo hago las buenas obras y tomo los sacramentos porque soy justificado, no para ser justificado. Habla acerca de tu justificación por fe. Si ya no somos justos únicamente por la fe y le ponemos buenas obras, ¿nuestras buenas obras alcanzan? No, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa hace que nuestra justicia sea imperfecta y no alcanza para ser justificados. Aun las que sean las buenas obras llamados bautismo y Santa Cena, no alcanzan para ser justificados. Entonces tenga mucho cuidado si de repente alguien le habla de la NPP, porque va a llegar a Latinoamérica. Ahorita está el boom en Estados Unidos, Australia, Europa con la NPP, pero acuérdense, es el efecto dominó. Lo que empieza allá termina llegando acá. Allá empezaron las herejías. ¿Quién cree que las empezó en Estados Unidos? Miles Monroe, Benny King, todos ellos, y las empezaron a traer para acá después. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros? ¿Y si hago examen? ¿Sí? Vamos a orar entonces. Prefiero así los temas más cortos, pero que le entendamos. Recuérdelo. Y quiero terminar con esto y quiero que aterricemos toda esta enseñanza a este último punto. Nosotros creemos que la fe en Jesucristo y por su gracia nos justifica, así completo. A lo mejor se reduce a sola fide, pero el concepto correcto dentro de soteriología es que la fe en la obra redentiva de Cristo, por su gracia, es que somos justificados. Pero nunca viene sola la justificación, da como fruto arrepentimiento y amor en el creyente. Y con eso quiero terminar. Nosotros no nos portamos bien y amamos a Dios para que Dios nos salve. Nosotros lo hacemos porque Dios nos ha salvado, porque Dios nos ha justificado. Estamos eternamente agradecidos, porque ya lo entendimos, nuestra justicia no alcanzaba, es impura y es imperfecta, no alcanzaba para salvarnos. Él no tenía ninguna obligación de salvarnos y sin embargo lo hizo. Por eso estamos agradecidos, Señor, por eso estamos arrepentidos y por eso le amamos. Y no queremos, mi Dios, salir de aquí sabiendo más conceptos como perspectiva paulina, ni ningún otro concepto nuevo, sin antes que esto baje a nuestro corazón y nos inste a buenas obras. No queremos despreciar las buenas obras, Señor, pero no son la base por la cual nos justificas. Es el motivo, tu palabra lo dice, que nos has predestinado para buenas obras. Nos salvaste, nos apartaste desde el vientre de nuestra madre, nos llamaste aquí en el tiempo, nos justificaste para que reflejemos tu carácter justo, puro y santo. No permitas que perdamos de vista esta situación, que tú has preparado buenas obras para tus santos, que tú tienes buenas obras listas para nosotros. No permitas que quitemos la vista de esas buenas obras, pero que esas buenas obras tampoco sean el motivo por el cual creemos ser salvos. Nosotros solamente creemos que la salvación viene por la fe en Jesucristo y nada más, por la fe en su obra redentiva y por su gracia. Y a hoy, Señor, le decimos, ahora que nos ha justificado, llévenos a vivir esas buenas obras, llévenos a amarle verdaderamente, llévenos a vivir una vida arrepentida, una vida que dé fruto, una vida que dé evidencia de que hemos sido justificados, Señor. No solamente en nuestro intelecto poder entenderlo, no solamente con la mente poder decir que somos justificados, sino que nuestra vida dé fruto de ello. Esa será siempre nuestra oración, Señor, pues no tenemos otro motivo de vivir que reflejar a Cristo. Usted nos justificó por Cristo, en Cristo y para reflejar a Cristo. Lo entendemos hoy con más precisión. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús decimos. Amén, Dios.